Buenas tardes a todos y bienvenidos Conociendo Clubes. Hoy en un nuevo capítulo para el canal vamos a hablar del Deportivo Alavés de España. El Deportivo Alavés de España tiene su origen en Vitoria-Gasteiz, en el actual País Vasco, o en Euskera, como lo conocen algunos amigos como Euskadi. A principios del siglo XX tenía mucha influencia en lo deportivo gracias a los ciudadanos de Vizcaya. El fútbol tomó relevancia en el norte de España, aunque al principio solo era como un proto deporte, en este caso, ya que lo que dominaba en el País Vasco era el ciclismo. Dos clubes de deportes, entre ellos algunos menores, se unieron para crear un nuevo club que le diera identidad a todo el País Vasco. Se fusionarían la Unión Esportiva Alavesa y la Ciclista Vitoriana, en lo que se llamaría el primer protoclub de la historia del Alavés, el Vitoria Fútbol Club, aunque el club seguiría en un limbo de cambios de nombres como Club Deportivo Vitoria o el Alava Fútbol Club, gracias a la influencia del inglés. El colegio de Marianitas y las Corazonitas ponieron las bases de lo que hoy conocemos como el Alavés Fútbol Club o el Deportivo Alavés. Todo cambió en 1920 con José Cabeza, que constituyó la estructura del club pero como nombre diferente en inglés, para darle un poco de rebranding. Por ejemplo, el Sport Friends Club. Pero en 1921 cambiaría drásticamente con un presidente que influiría en época y en lo que hoy conociéramos como el Deportivo Alavés, Hilario Dorao Íñiguez, que cambió el nombre del club. Al ser el primer presidente de la historia, también creó una sociedad deportiva, lo que dio más estabilidad al club financieramente a finales de 1920. El primer partido del club como ya equipo establecido fue contra el Regimiento de Cuenca, donde el Alavés lo venció por 3-2. Años después, en 1928, el Alavés participaría en la Copa Regional Vizcaína, donde quedaría subcampeón del Atlético Club Bilbao, aunque le daba un cupo a la Copa del Rey ese año, así que aprovechó la oportunidad y pasó primero en la liguilla del campeonato. Eliminó en cuartos al Real Murcia y en semifinales caería ante el Barcelona. Ese mismo año se creó lo que actualmente es conocida como la segunda división, en donde el club puso a trabajar las pesetas. A mí háblame de pesetas. Y negociaron la llegada de dos centrales de notoriedad alta en España de los finales de los 20, casi como si fuera una alerta roja de Interpol. Estos jugadores serían Ciriaco Errasti y Jacinto Quincoces. Ojo con Quincoces, será importante más adelante. Considerados los mejores defensas de la época en España y también en Euskadi. Y los primeros internacionales también en España para las Olimpiadas de Ámsterdam de ese año también estuvo Antero, Roberto y Modesto. Y seguimos en ese año, el Alavés se proclamó campeón de la Copa de Vizcaya, lo que le valió un cupo para participar en la Copa del Rey de ese año, pero caería en los 16avos de final ante el Racing Club de Ferrol, un equipo importante de la época. Una reseña de esta época describiría el equipo de esta manera con sus dos míticos defensas, dos nombres que por sí solo bastan para llenar una histórica fútbol, dotados de una compenetración admirable, de un golpe de vista prodigioso y de inmejorables condiciones físicas. Una concepción de juego verdaderamente fantástica. En 1920 y 1930 ascendería a la primera división por 3 temporadas. En 1930 el Alavés se ganó la Copa Regional y se impuso en los 16avos de final en la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón. Venció a los Osasuna en octavos, pero en cuartos serían eliminados por el Barcelona de Sen. En 1931 quedaron subcampeones en la Copa Regional, lo que le valió otro cupo a la Copa del Rey, pero caerían en los 16avos de final ante un club muy modesto, el Sabadell. En 1932 la Copa del Rey, el Alavés venció en 16avos de final a los Osasuna. En octavos de final venció el Atlético de Madrid, pero caería en cuartos ante el Atlético de Bilbao. En la temporada 1932 y 1933 descendería en la segunda división, pero también de la categoría en la época siguiente, ya que estarían en problemas económicos. Tras la Guerra Civil Española en 1939-1940, el club sería emparejado en la segunda división, pero descendería la misma temporada. Pero en la Copa del Rey venció al Atlético de Bilbao en los octavos, en los cuartos venció al peligroso Racing de Santander y en semifinales cayó ante el Sevilla, igualando una campaña de esta competición de 1928. En 1940 serían eliminados en la Copa del Rey en los 16avos de final por Athletic Club Bilbao.
Karma's a bitch. En la temporada 1943 y 1944, mientras que los aliados expulsaban a los nazis de Italia, el Alavés ascendía a tercera división y disputaría la Copa del Generalísimo. En ese entonces así se llamaba, ya que en reemplazo del rey, por la figura política y controversial de la época, Francisco Franco, conocido por sus campañas en la guerra civil y sus grandes tácticas, además de sus gran movimientos logísticos, fue reconocido por este mote, que su figura roza en crímenes de lesa humanidad durante muchos años que él duró en el poder en España. Cambiando de tema, el Alavés sería eliminado en 16avos de final ante el Real Zaragoza. En la Copa del Generalísimo de 1944, el Alavés venció a muchos equipos, pero fue vencido por el extinto Club Valencia en la quinta ronda. En 1946 logró su primer título nacional y profesional con la ya extinta Copa Federación, venciendo 3-2 al Sociedad Deportiva Sueca. Tras el ascenso a segunda en 1951, la temporada 1954 y 1955 ascenderían a primera división, en donde su aventura duraría 2 años, quedando en las posiciones 10 y 4 del torneo. En la Copa del Generalísimo caería ante el Real Madrid de Di Stéfano y compañía. En 1955, en la Copa del Generalísimo caería en octavos ante el Deportivo La Coruña. En 1964, mientras Panamá rompía relaciones diplomáticas con Estados Unidos por la muerte de estudiantes panameños en protestas chungas en la zona del canal, que posteriormente se llamaría el Día de los Mártires, en la Copa del Generalísimo en la primera ronda, el Alavés venció al Southern Sport, pero en 16avos perdió ante el Real Betis. En 1966, por el mal juego del equipo, el Alavés descendería a tercera división y estuvo a punto de desaparecer, al igual que el Derby County. En 1974 hasta 1983, el Alavés vendría en un bagaje de ser un equipo ascensor, la tercera A y la segunda B, en donde ascenderían a segunda división, con destacadas participaciones en Copa del Rey de 1978 y 1979, ambas competiciones llegando a cuartos de final. En 1983 el Alavés descendió a segunda B, pero en la temporada 1985-1986 descendería un escalafón a más por ser un club moroso más que el vecino que no paga la luz. Y en 1986 y 1987 permanecería en tercera división. En la temporada 1989-1990 empezaría a reformarse el club gracias a sus nuevos dueños, pero con un gran riesgo de desaparecer, aunque esto no sucedería. Con Juan Arregui Garay como presidente del club, trataron de subir de división en 5 ocasiones en los playoffs de ascenso a segunda división. Lo lograría en Jaén el 21 de junio de 1995, comandado por Jesús Aragán, pese a perder 3-1 en la ida ante este equipo. 3 años después, el 3 de mayo de 1988, rompiendo récords de puntos en segunda división, con 82 puntos, lograba el ascenso a primera división en Mendizorroza ante Rayo Vallecano, luego de 42 años de ausencia. Mientras que estaba en segunda, en la Copa del Rey en 1998 haría casi un Eintracht de Frankfurt, eliminando equipos importantes como Real Madrid, Deportivo La Coruña, pero cayendo a semifinales frente al Mallorca, igualando los registros de 1928 y 1939. El trabajo duro y constante del equipo lo hizo ser un equipo a temer por los más poderosos, más por el Barcelona que en 2 ocasiones e incluso el Valencia. También era conocido por su liquidez de pago y buenos resultados. En la final de temporada 1999 y 2000 el Alavés llegaría a sexta posición en la liga, lo que le valió un cupo para participar en la Copa UEFA, gracias a las actuaciones del galardonado con el trofeo Zamora al portero Martín Herrera en esa temporada. El Alavés, sabiendo que no le tendría fácil en la competición, decidió reforzarse con 2 jugadores. En este caso serían Iván Alonso e Iván Tomic, en calidad de cedido este último. El primer rival europeo fue el Gaziantepspor turco, que debutaron con una casaca especial en Mendizorroza con el nombre de los abonados del club. En la competición no fue un inicio fácil, en casa empataron 0-0, pero fuera de casa en Turquía con un dramático 3-4 quedó eliminado el equipo turco y el Alavés siguió adelante. Clasificó a la siguiente ronda y su próximo rival fue el club noruego Lillestrøm. Con 1-3 en la ida y 2-2 en la vuelta, lo venció en los 16avos de final. En los octavos de final se enfrentó a otro rival noruego, el Rosenborg, que en la ida empató 1-1 y en la vuelta 1-3. En octavos se enfrentaría a un gran rival contra el Internazionale Milano, que ganó 2-0 en San Siro y ganó una rotunda victoria de 3-1 en Vitoria-Gasteiz. En cuarto de final se enfrentaría ante el Rayo Vallecano por 3-0 y 2-1 en Vallecas. En semifinales se tuvo que enfrentar al equipo alemán del Kaiserslautern. En la ida de la victoria ganó 5-1. En la vuelta en el estadio alemán ganó por 4-1
4-1, llegando a la final en el Westfalen Stadium, hoy conocido como el Cine Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, que ya hice un video y espero que lo visiten, ante el Liverpool, en una final bastante dramática, considerada una de las mejores 20 finales de la historia del fútbol. Un jugador destacado durante esa campaña fue Javi Moreno, con los 33 goles en la competición de la liga y máximo goleador de la UEFA Cup. Y también ganó por premio de consolación a la vez por ser la mejor afición de Europa. Al final, el Liverpool ganó la competición de la UEFA Cup en esa final. En la temporada 2000-2001 se quedó en 10ª posición y en la temporada siguiente quedaría 7ª posición, lo que clasificaría a la UEFA Cup. En la temporada 2002-2003 sufría un Doing a Leeds con 2 reveses a pesar de fichar a Dutrell, Abelardo y Luis Helguera, que sí es el hermano de Iván Helguera, jugador Real Madrid durante los 2000. Fueron eliminados en segunda ronda por un equipo turco, qué ironía, el Beşiktaş. Karma's a bitch. Y luego se consumaría su descenso a segunda división. Oh shit, here we go again. El primer año en segunda división fue dirigido por el gaffer Pepe Mel. El nivel del equipo fue irregular y en la última jornada le ganó al Eibar, pero la victoria del Getafe frente a Tenerife dejaron sin opciones de ascender al club, lo que provocó una venta de porcentaje del club por Gonzalo Antón, heredero de Arregui. Como dueño del 51% del club, lo vendió a un empresario ucraniano llamado Dmitry Peterman. Craso error. Este craso error se llevaría el dramón de una gran crisis económica en el 2007, lo que llevó a Fernando Ortiz a tomar el poder como presidente del club, que sería testigo de esta arrastre grave de los problemas económicos. David Peterman sería expulsado del club por sus impagos, y lo que hizo las autoridades españolas es que el club fuera parte de la lista de concurso de acreedores, lo que acarreó en una intervención judicial, al igual que le pasó al Córdoba en alguna ocasión. En la temporada 2007-2008 se dedicó a fichar jugadores jóvenes. El nuevo gaffer sería el que iba a dirigir este nuevo proyecto, llamado Josu Uribe, con el objetivo de mantenerse en segunda división, con los malos resultados. Sacked in the morning. You're getting sacked in the morning. Sacked in the morning. You're getting sacked in the morning. El club contrató a José María Zalmerón. Con este nuevo gaffer consiguió la permanencia en la categoría gracias a 2 triunfos importantes, como la remontada 3-2 ante Real Sociedad y la victoria fuera de casa ante el Celta de Vigo por 2-3. En la temporada 2008-2009 el Alavés no se pudo mantener en la categoría y descendió a la segunda vez. En la temporada 2009 y 2010 arrancó de buena manera la temporada, pero la mala racha de resultados afectaba el ascenso. Ante los malos resultados hubo cambio de gaffer y fue llamado al club Iñaki Osenda para tomar el mando, que mejoró el resultado del club y llegó al 5º lugar. En la temporada 2010-2011, en los 90 años del club, inició con 8 partidos invictos en la temporada. Fue campeón Iberland y en la tercera posición del playoff de ascenso. Eliminó a la Unión Deportiva Melilla, pero en la segunda ronda fueron eliminados por su verdugo, el Deportivo Lugo. El 2 de abril del 2011 llegaría un nuevo personaje al club ajeno al fútbol, el señor José Querejeta, que era presidente del club de baloncesto local Sasti Baskonia. Sabiendo que control iba a ser difícil por los problemas económicos que acarreaba el club, dejó legado a Abelino Fernández Quincoses. Por eso dije que era importante este señor. Hombre de confianza de Querejeta, que ya se conocía desde antes gracias a su apoyo por sus elecciones en entidades institucionales en España, los préstamos de 2 millones de euros a una entidad bancaria no fueron una solución a corto plazo por los problemas económicos del club, sino peor, aceleraron el proceso de casi desaparecer el club. Estaba en coma el club, aunque tenía signos vitales de dar pelea, deportivamente hablando. Pero el 24 de junio, con un grupo inversor con Quincoses a la cabeza, salvaron un poco la situación y en una nueva temporada no llegaron a playoffs. Y en la Copa del Rey serían eliminados por la Unión Deportivo Logroño. Con una victoria épica ante el Real Jaén en junio del 2013, el club estaba a poco de ser campeón en segunda. Lo conseguiría el 16 de junio como triunfo ante Tenerife, en una llave complicada. El Alavés se coronaba campeón de segunda B y ascendía a la segunda división. La vuelta al fútbol de primera división no sería fácil. En esta etapa el Alavés era comandado por Alberto López como gaffer. Logró la permanencia en segunda división ante Real Jaén con el gol recordado de Guzmán Casaseca.
Otra vez tú, güey. Para el 2015 la gran crisis económica del club acabaría luego de la salida del dueño cuestionable, Dimitri Peterman. En 2007 la eliminación de la lista de concursos de acreedores dio por finalizado un periodo de crisis para el club de Euskadi y tomaba las riendas del club el hermano gemelo perdido de Juego Balón, el gaffer José Bordalás, que llegaría al banquillo a Cervantes el 11 de junio de 2015. Y aquí haremos un parón para hablar del estadio de Mendizorroza. Ubicado en Paseo Cervantes en Vitoria-Lava, España, fue fundado el 27 de abril de 1924 con 98 años de historia, con capacidad de más de 19.000 espectadores, casa del club filial Club Deportivo Victoria y de la selección Euskadi de fútbol que da sus partidos en ese estadio. Y como no, es casa del Alavés, que fue remodelado en 1998. Continuamos con el vídeo. Tras 3 temporadas en segunda división, C. Bordalás en 2016 logró matemáticamente ascender a la Alavés a primera división, gracias a su campeonato de segunda división venciendo a Numancia y proclamándose campeón. Junto a ellos el primerizo Leganés los acompañó como segundo lugar. Tiempo después José Bordalás sería destituido como gaffer. Sacked in the morning. You're getting sacked in the morning. Sacked in the morning. You're getting sacked in the morning. Y fue reemplazado por Mauricio Pellegrino. El estadio sería renovado al completo con asientos y banquillos y el marcador del estadio cambiados para ir a tope a primera división. Se mantendría en media tabla, en novena posición. El 2017 haría una gran actuación en la Copa del Rey, eliminando en 16avos al Nastic de Tarragona, en octavos al Deportivo La Coruña, en cuartos al Alcorcón, el club revelación del torneo en ese entonces, y en semifinales vencieron al Celta de Vigo con el recordado gol del Gato Mendy. Clasificando a la vez por primera vez luego de las campañas de 1928 y 1939 a una final de Copa del Rey. En la final contra el Barcelona, gol de Leo Messi pone las acciones 1-0, pero Teo Hernández empataba el partido y con los goles de Neymar y Paco Alcácer ganaron la competición. En la temporada 2017 y 2018 finalizaron en la posición 14. En la 2018-2019 con Abelardo Fernández como gaffer iniciaron sensacionalmente con un histórico cuarto lugar, algo que no había conseguido el club en su historia, pero también sucedieron protestas por los horarios de partidos y en contra del actual presidente de la liga, Javier Tebas. En la temporada 2019-2020, Asier Gaetano iniciaría muy bien en la primera mitad de temporada, pero la pandemia del COVID-19 paró el fútbol y sin aficionados el equipo se fue en picada y Asier Gaetano fue despedido. Juan Ramón López Muñiz sería su reemplazo y salvó al Alavés de descender. En el 2020-2021, con el centenario del club a las puertas, iniciaron pequeñas celebraciones del club con naipes de Fournier, nuevo himno, pero sin partidos de invitación como lo que querían celebrando los 20 años de la final en el 2001 entre Alavés y Liverpool. En 2020 y 2021 era centenario del club, hicieron pequeñas campañas de celebración, un documental de la historia del equipo con Hermesio Decio, un exfutbolista de este club, donde narraba la historia del mismo. Para conmemorar los 100 años del club se enfrentarían ante el Real Madrid conmemorando el centenario del mismo y un jugador de la época haría el saque de honor por exportero Javier Vera Salucci. Luego de esto pasarían varios gaffers a dirigir el Alavés como Pablo Machín, Abelardo, Javi Calleja, pero se salvó. 2021-2022 sí descenderían a segunda división, que aún se mantiene en la actualidad. Y en un dato off the record, el equipo femenino ascendería por primera vez a primera división en un hecho histórico para el fútbol femenino Euskadi a primera división, que aún están las gloriosas jugadoras de Euskadi del Deportivo Alavés. Esto ha sido todo por hoy, espero que disfruten el vídeo, dale like, suscribirse, compartir y también darle like al vídeo. Nos vemos en un siguiente episodio. Buenas tardes. Don't you know